Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar del Parlamento Centroamericano, el famoso Parlacén. Esta institución fue creada hace 29 años, fue impulsada por un grupo de centroamericanistas de todos los países de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, que creemos en la integración política, social y económica de la región centroamericana. Yo formé parte de ese grupo. Incluso como diputado al Congreso de la República, yo firmé el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. La integración regional es muy importante, eso nos da fortaleza, nos genera actividad económica, sobre todo en este mundo globalizado que es tan competitivo. Y Guatemala ha participado desde hace muchas décadas en varias instituciones de integración regional. Está el Sistema de Integración Económico Centroamericano, SIECA, con sede acá en Guatemala. Está el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, con sede en El Salvador. Está la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en San José de Costa Rica. Está el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, con sede en Tegucigalpa, Honduras. Y así hay muchas otras instituciones que favorecen e impulsan el proceso de integración regional centroamericano. Hacía falta una institución, un Parlamento Centroamericano, a imagen y semejanza del que existe en Europa, del Parlamento Europeo, y así existen varias regiones del mundo. Un foro en donde se reúnen los líderes políticos y que toman decisiones que favorecen estos procesos de integración. Ese era el espíritu inicial que existía cuando creamos y fundamos el Parlacén. Sin embargo, después de 29 años hemos comprobado que no ha cumplido con estas funciones tan importantes. Hemos visto que el Parlacén se ha constituido en un antro de inmunidad y de impunidad. Hay que recordar que Guatemala tiene 22 diputados en el Parlamento Centroamericano. Cada uno de ellos gana en dólares el equivalente a casi 50,000 quetzales al mes. El equivalente, cada uno de ellos, a casi 600,000 quetzales al año, y no hacen absolutamente nada. O sea que el Parlamento Centroamericano en su inicio era importante, sin embargo no ha cumplido con todas esas funciones y se ha ido degradando no solamente en lo que no hace, sino que también en su credibilidad. Cuando uno examina quiénes son los diputados al Parlamento Centroamericano, de Guatemala por lo menos, uno ve, comprueba, verifica que son los papás, las mamás, los hermanos, las hijas, las novias de los diputados que están en el Congreso de la República. Y todos nosotros, los contribuyentes, los que pagamos impuestos en Guatemala, estamos subsidiando y manteniendo a un grupo de personas que reciben esa enorme cantidad de dinero y no hacen absolutamente nada. Guatemala contribuye más o menos 14 millones de quetzales al año solo para pagar los sueldos y salarios de estos diputados, además de los 575,000 quetzales que Guatemala paga para el arrendamiento del edificio del Parlacén que está frente al Campo de Marte en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. O sea que en su espíritu el Parlamento Centroamericano era importante, era fundamental, sin embargo no ha realmente cumplido con esas funciones. Al comprobar la ineficacia del Parlamento Centroamericano, que se desvió de los propósitos originales, hemos considerado que es importante que Guatemala se retire del Parlacén. Nosotros durante la campaña electoral no propusimos candidatos al Parlamento Centroamericano y, consecuentes también con esos principios y esas ideas, hemos propuesto ahora al Congreso de la República una iniciativa de ley para que Guatemala se retire del Parlacén. Hay que recordar que Guatemala se adhirió al Parlacén gracias a un decreto legislativo, a una ley emitida por el Congreso de la República, y que será el Congreso de la República, mediante otra ley, que permita ese retiro de Guatemala. Está contemplado en todas las convenciones internacionales, en los tratados de Viena sobre convenciones y tratados internacionales, que la potestad que tiene cada Estado de adherirse también le da potestad para retirarse. Hay muchas personas que dicen que eso no se puede, que no es el procedimiento adecuado, que van a haber muchos obstáculos. Es muy sencillo. Guatemala se adhirió mediante un decreto ley. Guatemala se puede retirar a través de un decreto ley. No hay duda al respecto. También a nivel internacional, todos los días hay estados, países que se adhieren a tratados y convenciones internacionales y que por diversas razones también se retiran cuando les conviene. O sea que es algo normal que sucede a nivel mundial.
Entonces, en este caso, hemos presentado esta iniciativa de ley ante el Congreso de la República. No afecta de ninguna manera a las otras instancias de integración centroamericana, que gracias a esas otras, al BCIE, al SICA, al CIECA, a la Corte Centroamericana de Justicia y a otras instituciones, se ha ido acelerando y hemos ido avanzando en ese proceso de integración, sobre todo económico. Por supuesto que habrán excusas y pretextos, porque muchas gentes que están en el propio Congreso tienen a sus familiares y a sus asociados políticos en el Parlacén. Pero a ver si como roncan duermen. Muchos de ellos han criticado el Parlacén. Vamos a ver si ahora son congruentes con lo que han propuesto y con sus acciones. Estamos esperando a ver qué dice el Congreso de la República. O sea que es muy fácil hacerlo, no afecta de ninguna manera el proceso de integración centroamericano. Muchos de esos recursos se van a utilizar ahí donde los necesitamos y terminamos con un antro de inmunidad y de impunidad, que para eso ha servido el Parlacén, solo para garantizarle a un pequeño grupo de diputados y de expresidentes y vicepresidentes esa inmunidad, que es lo que les interesa resguardar durante un tiempo adicional. O sea que esa es la voluntad que tenemos y lo vamos a lograr. Muchas personas me han preguntado varias veces si hay algún logro del Parlamento Centroamericano en estos últimos 29 años de existencia del Parlacén. Y la verdad es que yo no encontraba nada. Sin embargo, sí, hay un logro extraordinario, algo que es un hito que se alcanzó, que si no hubiera sido por el Parlamento Centroamericano, nunca nadie jamás se imaginó que se podía lograr. Y eso se le debe al Parlamento Centroamericano. Y es el diseño de las portadas de los pasaportes de los países de Centroamérica. Esa fue una iniciativa del Parlamento Centroamericano y en 29 años, después de cientos de millones de quetzales, es el único logro que ha tenido el Parlamento Centroamericano. Ahora todos los países de Centroamérica, gracias al Parlacén, tenemos la misma portada del pasaporte centroamericano, y en cada país que emite el pasaporte, ahí aparece en doradito El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Cada país que emite su pasaporte, ahí aparece en doradito el mapa de su país y dice pasaporte centroamericano. Ese es el gran logro, el único logro del Parlamento Centroamericano en 29 años. Imagínense ustedes.